Estábamos viendo justamente el componente temático en una encuesta y habíamos dado algunos pasos justamente para identificar esto, ¿no? A partir del marco conceptual, definir el indicador, convertir las variables a preguntas para el cuestionario. Y en esta línea ustedes también tenían una tarea referida al empoderamiento, ¿no? Para justamente ahondar en este proceso, ¿no? De lo que es un indicador como tal. Eh, Así que ya, continuaremos con el ejemplo de la pobreza para cerrar esta idea y de lo que un poco se trata esta parte, que es justamente más que conocer eh, más que conocer una temática en particular, ¿no? Lo importante de esto es conocer el proceso detrás, ¿no? Lo importante es conocer el proceso detrás. Y el proceso detrás, en este caso, para medir la pobreza, es, uno, entender que hay varias aproximaciones, ¿no? Entender que hay varias aproximaciones para la medición de la pobreza, pero cuando nosotros ya entramos a la formalización, si quieren, ¿no? A medir la pobreza, tenemos que, de alguna forma, o elegir alguna de estas conceptualizaciones, o buscar el indicador más aceptado, o más usado, o el más estándar, ¿no? O el más recomendado, según lo que nosotros estemos midiendo. En el caso de la pobreza, hay varios indicadores, ¿no? Hay varios indicadores. Eh, Tal vez los dos grupos más grandes que uno puede distinguir son indicadores multidimensionales, ¿no? Que son compuestos y que incluyen varios temas, como en el caso de la ONU, ¿no? Agua potable, temas sanitarios, salud, vivienda, educación, información. Hay varios de esos indicadores que son más complejos. Y en el caso y hay varios que dicen, ¿no? Privaciones, bienestar, ¿no? Privación, nivel de consumo que está por debajo de lo generalmente considerado, ¿no? Mínimo decente. Ahí en pobreza normalmente hay esas dos corrientes, ¿no? Que hablan de un umbral, ¿no? De un umbral, y otras que hablan de una carencia en diferentes áreas. En el caso de este del umbral, uno podría pensar que podríamos tomar uno de los indicadores de pobreza de una de las conceptualizaciones más aceptadas, ¿no? Que se los voy a poner acá, que es el índice de pobreza de Foster, Greer y Torberkel, o el índice de pobreza FGT, ¿no? Por la abreviación de sus autores. Y lo que plantea es bastante sencilla, ¿no? Bastante sencillo. Dice, bueno, nosotros podemos medir pobreza siguiendo una fórmula genérica de esta forma, ¿no? Este es el índice FGT para la pobreza, que tiene diferentes componentes, ¿no? Z menos Y, Z, alfa, H1N, ¿no? Habría que entender qué significa cada una de estas. Ahorita lo vamos a desdoblar. Y dice que en general que está con un nivel alfa, ¿no? Se lo puede particularizar en diferentes, ¿no? FGT0, FGT1, FGT2. Y el FGT0 dice que es el índice de recuento de la pobreza, ¿no? Que justamente cuenta pobres, digamos, ¿no? Cuenta a las personas pobres respecto a la población total, ¿no? Esto es lo que hace este FGT0. El FGT1 se conoce como la brecha de la pobreza o la cantidad de ingreso necesaria para que todos los pobres estuvieran justo sobre la línea de pobreza. Entonces, esta es una medida interesante para medir pobreza. Nosotros finalmente queremos, cuando hablamos de indicadores, llegar a esta conceptualización, ¿no? Llegar a plantear una aproximación medible, ¿no? Y cuando es medible debería estar acompañado justamente de una forma, eh,
métrica, digamos, de una fórmula por detrás para hacer eso. Entonces yo voy a ver si puedo copiarme esto hacia acá. Ya. Y vamos a ver si lo podemos ver como una fórmula esto. A ver, voy a hacer esto. Ahí, ya. Esta es la fórmula sugerida por justamente Foster, Greek y Thorberker. Y dice que nosotros podemos medir la pobreza utilizando este indicador, ¿no? Y lo más importante de esto, ¿no? Lo más importante eh, de esta fórmula, ¿no? Ahí podemos decir, donde, primero, n, que es lo más sencillo un poco de explicar, es el tamaño de la población, ¿no? Es el tamaño de la población. ¿No? N es el tamaño de la población. Y sub i, ¿no? Esta y sub i, esta de acá, ¿no? Esta y sub i, viene a ser dada una variable que mida de alguna forma bienestar, ¿no? Acá vemos. Y son los ingresos individuales, ¿no? Entonces, y vienen a ser, son ingresos, ¿no? Ingresos individuales, ¿no? Son ingresos personales, ¿no? Y son ingresos personales, coma, Z, ¿no? ¿Qué es Z según la fórmula de FGT? Z es una línea de pobreza, ¿no? Z es una línea de pobreza. Entonces vamos a poner ahí, Z es la línea de pobreza, ¿no? Con eso ya tenemos a N, a Y, a Z. Bueno, y finalmente, y alfa, ¿no? Y alfa, que es esa letra que está ahí, ¿no? Y alfa, esta alfa, vamos a ver qué es lo que es. Y alfa es un parámetro de sensibilidad, ¿no? Es un parámetro de sensibilidad que nos, que nos permite un poco mirar la pobreza en sus diferentes intensidades, ¿no? Alfa finalmente es un parámetro de sensibilidad. ¿Cómo funciona la fórmula en este caso? ¿No? Me dice que Y es el ingreso de las personas y la sumatoria va sobre todas las personas. Z es una línea de pobreza, ¿no? Es una línea de pobreza. Si notan, Z aparece acá y aparece también en el denominador. Y Z lo que de alguna manera establece justamente es y se la compara justamente con la Y, ¿no? Es, trata de medir el mínimo valor aceptable, ¿no? Para tener un bienestar, si quiere, para tener bienestar, respecto el ingreso, ¿no? Respecto el ingreso. Si uno entra a este concepto de línea de pobreza, ¿no? En este caso en Wikipedia, vamos a línea de pobreza, nos va a decir, ¿no? Línea de pobreza es el umbral de pobreza, ¿no? Es donde un país fija y dice, a partir de esta línea de ingreso, ¿no? Vamos a considerar a las personas pobres. Este umbral de pobreza, ¿no? Este umbral de pobreza justamente sirve como un criterio para definir persona pobre y persona no pobre. Normalmente esta construcción obedece a dos criterios, porque normalmente hay dos líneas de pobreza. Hay una línea de pobreza moderada, ¿no? Hay una línea de pobreza moderada
y hay una línea de pobreza extrema. La línea de pobreza extrema, ¿no? Que es la más sencilla de explicar a veces, es cuando es un valor monetario que dice que es el necesario para que una persona cubra sus necesidades alimenticias, ¿no? Cubra sus necesidades alimenticias. Y en el otro caso, la línea de pobreza moderada, ¿no? Es un valor monetario que dicen que es el valor para definir que una persona pueda cubrir sus necesidades alimenticias y no alimentarias y no alimentarias, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, esto obviamente es como un valor, digamos, ¿no? En el caso de Bolivia, habría que mirar, digamos, ¿no? Cómo está considerado este valor, ¿no? Para ver cómo se consideran pobres, no pobres. Y sin ir muy lejos, ¿no? Si uno entra a la página del INE, van a ver que las líneas de pobreza, ¿no? De este concepto están en el INE, ¿no? Están en el INE. Si entramos, por ejemplo, a la página del INE, nos vamos a estadísticas sociales, van a ver que aquí hay criterios de pobreza, pobreza y desigualdad, justamente aquí abajo, ¿no? Pobreza y desigualdad. Vamos a ver si hay algo. Aquí está, ¿no? Actualización, líneas de pobreza. Actualización, líneas de pobreza. Si nos vamos ahí, solamente nos dicen, a ver, vamos a ver si están los datos, está más la metodología ahí. Aquí está, ¿no? Bolivia, líneas de pobreza y pobreza extrema en bolivianos por persona al mes, según área y ciudad. Eh, la línea de pobreza, si bien es cierto, es un valor que trata de mostrar las necesidades monetarias para cubrir una necesidad fisiológica, digamos, de alimentaria o no alimentaria, eh, se la calcula de una manera bien completa. Eh, lo que se hace normalmente es, em, se, se busca primero conocer el patrón de consumo de las personas, ¿no? Se busca conocer normalmente cómo es el patrón de alimentos en un país, ¿no? Eso se lo cruza con las necesidades calóricas de las personas, ¿no? Las necesidades calóricas de las personas, ¿no? Para las necesidades diarias para sobrevivir, digamos, ¿no? Las necesidades calóricas. Y ese componente, ¿no? Se lo extrapola hacia la canasta básica y se establece como una especie de canasta básica necesaria, ¿no? ¿Y cuánto cuesta esa canasta en el mercado común? ¿No? Y ese precio de esa canasta se lo monetariza, digamos, ¿no? Se lo vuelve en bolivianos, digamos, ¿no? Ese es un poco el proceso por detrás, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber se averigua cuál es la canasta básica de las personas, se define una necesidad calórica de las personas, para eso se establece una necesidad mínima calórica de la canasta normalmente que uno consume, y esa canasta después se le da un valor, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener una alimentación adecuada para considerarse no pobre, digamos, ¿no? Y esa por eso van a ver que hay variaciones, ¿no? En las canastas, ¿no? Por ejemplo, acá dice canasta básica alimentaria con año base de 1990 a 1991, ¿no? Obviamente los patrones de consumo de las personas varían, ¿no? Y aquí aparece otra, ¿no? Que dice canasta básica alimentaria del 2015 al 2016, que esta sería un poco más actual, ¿no? Podemos entrar a esta para mirar qué hay, ¿no? Nos va a descargar un Excel. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya nos da esos valores del Z, digamos, ¿no? El criterio que utiliza en este caso el INE de nuestro país, porque eso varía las canastas
y los patrones de consumo varían de país a país. Por eso este valor del Z de nuestra formulita es depende mucho del contexto. En nuestro caso, en nuestro país podríamos encontrar la información en el INE. Y aquí está, ¿no? Entonces, esta es la línea de pobreza. Son las líneas de pobreza y pobreza extrema. Pobreza extrema es si quieren, cuando solamente el tema alimentario, ¿no? Pobreza extrema, es el valor necesario para cubrir las necesidades alimentarias. Y la pobreza moderada o simplemente la línea de pobreza es el valor monetario necesario para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias, ¿no? No alimentarias, pensemos temas de educación, salud, ¿no? Temas sanitarios, ¿no? Esas son cosas básicas, ¿no? En bolivianos, por persona al mes, según área y ciudad, ¿no? Entonces, estos valores son lo mínimo que una persona necesita generar al mes, ¿no? Para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias y solamente alimentarias en el caso de la pobreza extrema. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la línea de pobreza extrema, ¿no? Una persona en el municipio de La Paz, ¿no? A noviembre del 2020, ¿no? A noviembre del 2020, en el municipio de La Paz, necesita generar ingresos, una persona al mes necesita generar ingresos de al menos 502.1 bolivianos, ¿no? Si genera más de esos ingresos, ¿no? Si genera más de 502.1 bolivianos, el Estado lo considera una persona no pobre, ¿no? No pobre porque puede, no pobre extrema porque puede cubrir sus necesidades básicas alimenticias. Si una persona no logra generar estos ingresos, ¿no? Si una persona no logra generar estos ingresos y genera ingresos por debajo de 502 bolivianos, entonces esa persona para el Estado va a ser declarada como una persona pobre extrema, ¿no? Pobre extrema. Y obviamente por el tema de la inflación, por la variación de los precios, ¿no? Esto siempre cambia, ¿no? En 2016 una persona se consideraba pobre extrema si su ingreso mensual era menor a 496. Ahora está en 502, ¿no? Ahora está en 502. Y esto también varía de ciudad a ciudad, ¿no? Porque el mismo precio de varios productos básicos, ¿no? Y pensando que igual las canastas, y pensando en esto de las canastas, igual varía de ciudad a ciudad, ¿no? Al parecer, en temas de pobreza, el municipio de La Paz es el más caro, ¿no? Si uno lo compara con Santa Cruz, en Santa Cruz 387 bastan para tener ingresos superiores a 387, bastan para declararse una persona no pobre, extrema. En el Alto 487, y bueno, ¿no? En Cobija 474, el más bajo de estas podría ser justamente Santa Cruz. eh, y en el caso del área rural, ¿no? Para todo el área rural, la línea de pobreza que establece el INE es de 344 bolivianos. Si vemos la pobreza moderada, ¿no? Estos son valores monetarios que una persona necesita cubrir para sus necesidades alimentarias y no alimentarias, ¿no? Entonces, esto es aparte de comida, ve otros aspectos, ¿no? Necesarios básicos, fundamentales, digamos, ¿no? Como salud, educación, vestimenta, ¿no? Temas básicos. Habría que mirar qué ítems considera Bolivia en este caso de la medición de esta línea de pobreza. Y aquí sube, digamos, ¿no? Para no ser considerado pobre, ¿no? Este es pobre extremo y este es pobre moderado. Es una persona necesita generar ingresos mensuales superiores a 1061 bolivianos, ¿no? Esta es una persona, ¿no? Normalmente lo que el INE hace es contabilizar los ingresos de todas las personas del hogar, ¿no? Porque si por ejemplo, un niño no genera ingresos, ¿no? Entonces, por defecto, todos los niños deberían ser pobres, por decir, ¿no? Pero como para tratar de solucionar eso, lo que hace el INE es, bueno, imaginemos una familia de 4 personas, ¿no? Papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Los hijos no generan ningún ingreso, pero sí los padres, digamos, ¿no? Por decir, el padre genera
2.000 bolivianos de ingreso, la madre genera 2.000 bolivianos de ingreso. El hogar genera 4.000 bolivianos de ingresos mensuales. Si esos 4.000 lo repartimos en cada persona del hogar, que son 4, es como si cada persona generara 1.000 bolivianos de ingreso. En ese esquema, ¿no? En un hogar de 4 personas, donde los dos papás generan 4.000 bolivianos juntos de ingresos, esos 4.000 se reparten como si cada miembro generara 1.000, 1.000, 1.000, digamos, ¿no? Pensamos que se distribuye equitativamente. Y con esos 1.000 se lo compara y dice, bueno, este hogar si viviera en Sucre, La Paz, Cochabamba, Tarija o El Alto, sería declarada pobre. Pero si viviera en el resto de los otros departamentos, ¿no? En Oruro, en Potosí o en el área rural, sería declarada un hogar no pobre, ¿no? Porque los miembros de su hogar tienen ingresos superiores a la línea de pobreza para el 2020, ¿no? Entonces, ese valor de Z de la fórmula justamente se obtienen de los INES, ¿no? O de ese criterio, ¿no? Para construir estas líneas de pobreza. No, de ahí viene este Z, ¿no? De ahí viene este Z, que es parte de nuestra fórmula. El N es la población y el Y sub I es justamente los ingresos de las personas, ¿no? Los ingresos de las personas. Y los ingresos de las personas se miden normalmente, no es tan directo, digamos, preguntarle el ingreso de las personas, ¿no? El ingreso es una construcción que está orientada, si quieren, o sea, tiene varias construcciones, ¿no? El ingreso personal puede provenir de dos fuentes. Un ingreso laboral, ¿no? Un ingreso laboral por un trabajo, o un ingreso no laboral, ¿no? Cualquier ingreso que pueda haber venido de algo que no sea trabajo, como un bono, un pago de un alquiler, digamos, ¿no? Entonces, una transferencia desde el exterior a una persona, ¿no? Para una transferencia mensual o de algún familiar en el extranjero, ¿no? Es un ingreso no laboral, ¿no? Los ingresos personales pueden ser laborales y no laborales. En los no laborales, en los ingresos no laborales no hay mucho que hacer, digamos. Por ejemplo, ahí las personas adultos mayores reciben sus rentas, ¿no? Su renta dignidad mensual, eso es un ingreso no laboral. Los niños reciben su Juancito Pinto una vez al año, ese es un ingreso no laboral. Y el ingreso laboral, igual ahí depende, digamos, ¿no? Porque en el ingreso laboral, una persona puede ser un empleado, ¿no? Una persona dependiente que recibe un salario mensual, ¿no? Mediante planilla, donde normalmente ese salario es disponible para la persona y lo puede gastar, digamos, como quiera, ¿no? Ese es su ingreso laboral mensual, digamos, fuera de los descuentos de impuestos o seguro social, ¿no? Ese es un ingreso laboral de una persona dependiente. Y por otro lado están los independientes, que en el caso del país son los más, ¿no? Son más personas. Los independientes normalmente son las personas que no reciben un salario fijo mensual, sino que ellos tienen diferentes actividades para generar ese ingreso, ¿no? Pensemos ahí en los cuentapropias, en las personas que están ya más en un mercado informal en algunos casos, ¿no? Los gremiales, eh, entrarían, por ejemplo, en este rubro, digamos, ¿no? Donde una persona tiene un capital, en base a ese capital tiene un negocio, y todo lo que recibe el negocio no es para esa persona, sino que parte es para su capital, digamos, para hacer circular en el negocio, para comprar más insumos, y parte de ese dinero es recién para su uso personal, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado al momento de contabilizar los ingresos, ¿no? Si uno quisiera medir pobreza, entonces no es un tema tan directo, digamos, porque al momento de construir el ingreso, debería construirlo justamente de esas dos formas, digamos, ¿no? Construir el ingreso no laboral, construir el ingreso laboral. Dentro del ingreso laboral, estar seguros que se está midiendo el disponible, ¿no? Para una persona que tiene un negocio, necesitamos saber cuánto de ese dinero va a su negocio y cuánto de ese dinero va efectivamente a la persona para que eso sea considerado como su ingreso disponible, ¿no? El ingreso que él puede utilizar para sus actividades diarias, ¿no?
Entonces, la idea no es ahondar en esos temas, pero sí conocer que nuestra aproximación para pobreza va a ser justamente de este estilo, ¿no? Entonces, la fórmula lo que hace, digamos, cuando alfa vale cero, ¿no? Cuando alfa vale cero, lo único que va a hacer es contar a los pobres, ¿no? Va a contar a los casos en los que esto existe, justamente por eso la sumatoria va hasta h, ¿no? Es los pobres, siempre y cuando las y's, sean menores al z, ¿no? Sean menores al z, esto se va a contar, ¿no? Esto se va a contar en la fórmula cuando alfa sea cero. Y para eso necesito definir una línea de pobreza y necesito un ingreso. Con eso yo podría saber si la persona es pobre o no es pobre y después empezar a contarlos, ¿no? Esta es una fórmula para medir la pobreza, ¿no? En esta fórmula, de manera general, las variables que uno ha encontrado, ¿no? Las variables que uno ha encontrado son estas, ¿no? Estas las voy a bajar acá, ¿no? Las variables son finalmente estas. N, el tamaño de la población. Y, los ingresos personales. Z, la línea de pobreza. Alfa es un parámetro de sensibilidad. Y lo que nos quedaría es, para plantear el cuestionario, es, bueno, eh, cómo yo voy a preguntar estas variables en el cuestionario. La variable n no va a ser necesaria preguntarla porque este es un conteo de la población. La puedo obtener de otra forma. La variable z no es necesaria preguntarla en el cuestionario porque esta proviene de fuentes secundarias, como en este caso el Instituto Nacional de Estadística nos da las líneas de pobreza, según el área en el que estemos. Alfa es un criterio que nosotros normalmente lo ponemos. Con un alfa igual a 0 es un conteo de pobreza, con un alfa igual a 1 es un tema de brecha de pobreza, con un alfa igual a 2 es un tema de severidad, ¿no? Que esos son los valores más comunes. La única variable que yo debería introducir en el cuestionario es la variable y, ¿no? Que es justamente los ingresos de las personas, ¿no? Entonces, para las preguntas, acá se debe construir, ¿no? Se debe construir el ingreso de las personas, ¿no? El ingreso de las personas. Se debe construir el ingreso de las personas. Ahí nuevamente hay que hacer diferencias entre el ingreso laboral y hacer diferencias versus el ingreso no laboral para construir esto correctamente, ¿no? En el caso del ingreso laboral hay que hacer la distinción entre lo que es las personas dependientes y las personas independientes. Y está, digamos, ¿no? Esa es un poco la construcción del ingreso muy sencillamente, ¿no? De forma muy sencilla. Hay una construcción un poco más compleja, pero pensemos en esta clasificación básica. Entonces, en la parte del ingreso no laboral son ingresos provenientes a otras fuentes, ¿no? Entonces, como en todos los casos han visto, la línea de pobreza es mensual. Nosotros podríamos pensar acá en preguntas mensuales, ¿no? Uno podría pensar durante el último mes, digamos, ¿no? Durante el último mes, ¿no? Durante el último mes recibió, ¿no? Recibió ingresos por bonos o rentas, podría preguntarle, ¿no? Por bonos o rentas. Otra pregunta podría ser, durante el último mes recibió ingresos por alquileres, eh, alquileres o transferencias, o transferencias de otras personas, ¿no? O transferencias, recibió ingresos por alquileres, lo podemos dejar ahí, por alquileres. Durante el último mes recibió ingresos por remesas del exterior, ¿no? Remesas del exterior. ¿No? Si pensamos que son las fuentes que existen en el tema no laboral, algunas preguntas podrían ser esas, ¿no?
Durante el último mes recibió ingresos por bonos o rentas, durante el último mes recibió ingresos por alquileres, durante el último mes recibió ingresos por remesas del exterior. Y a estas preguntas ya las podría incluir en el cuestionario para capturar justamente el ingreso, ¿no? En el caso del ingreso laboral, ¿no? En el caso del ingreso laboral, para dependientes es un poco más sencillo, ¿no? Para dependientes es un poco más sencillo, porque la pregunta sería simplemente, ¿no? Durante el último mes, ¿cuál fue, ¿no? ¿Cuál fue su salario, ¿no? ¿Cuál fue su salario? Su salario descontando, descontando, sin contar los descuentos, digamos, ¿no? Sin contar los descuentos. Esto, si quieren, el líquido, digamos, ¿no? El líquido pagable, digamos, ¿no? ¿Cuánto le pagaron en líquido el último mes, digamos, ¿no? A los dependientes. Normalmente, como son dependientes, reciben un salario que es completamente disponible para ellos, ¿no? Para esas personas. Y en el caso de los independientes es medio complejo, ¿no? En el caso de los independientes siempre es más complejo porque son personas que son cuenta propias. Entonces, ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se le puede preguntar sobre todo el ingreso de su negocio, ¿no? Después se le puede preguntar los gastos en su negocio, ¿no? Todos los gastos que hay en su negocio para reabastecerse, gastos de producción, alquileres, luz, todo, y hacer la diferencia entre sus ingresos brutos y esos gastos, y ese sería el ingreso disponible, ¿no? Esa es una manera de construir. La otra que sería una pregunta medio mala, pero digamos en esta misma línea, le podría decir, durante el último mes, ¿cuál fue su ingreso? Le podría decir, ¿cuál fue su ingreso? Descontando, ¿no? Descontando gastos de producción y servicios, ¿no? Gastos de producción y servicios de su actividad económica, ¿no? De su actividad económica. Gastos de insumos, producción y servicios de su actividad económica. Esto es mucho más directa, pero es bien difícil de construir, digamos, ¿no? Porque le estamos pidiendo, digamos, si vamos a un restaurante, estamos diciendo, bueno, ¿cuál fue su ingreso el último mes? Descontando insumos, producción y servicios de actividad económica, digamos, ¿no? Es muy probable que esa persona conozca cuánto ha generado al mes, digamos, ¿no? Ni siquiera al mes, ¿no? Tal vez en un restaurante es muy probable que conozca, por decir, su ingreso semanal, digamos, ¿no? Semanalmente, no sé, nosotros vendemos tal cantidad de platos y tenemos un ingreso semanalmente de 10.000 bolivianos, digamos, ¿no? Pues eso no es un ingreso disponible. De esos 10.000, si descontamos los insumos, ¿no? Toda la comida, o sea, todo el ingrediente para la comida, el pago al servicio de las personas que atienden, ¿no? Si tiene meseros, no tiene meseros, si tiene alguien que sirve los platos, ¿no? Si descontamos, por decir, el agua, el gas, la electricidad si fuera un negocio o el alquiler si fuera un local, si descontamos todo eso de esos 10.000, recién ahí tenemos el ingreso disponible que se utiliza para la línea de pobreza, ¿no? Entonces le estamos pidiendo que nos dé ese monto en esta pregunta, ¿no? Que es medio, no es tan buena, digamos, porque muchas veces las personas no se acuerdan, ¿no? Para esta tal vez deberíamos descomponer y decirles, ¿no? ¿Cuál fue los ingresos de su negocio? De esos ingresos, ¿cuánto gastó para sus insumos, productos y servicios? ¿Y cuánto le queda para uso de su hogar, ¿no? Y ahí podríamos tener una construcción un poco más limpia, ¿no? Pero, lejos de conocer a profundidad la temática, el enfoque o la idea de estos indicadores, ¿no? Y de toda esta conceptualización es justamente eso. Agarrar un marco conceptual, conceptualizar un indicador, identificar las variables y empezar a elaborar el cuestionario que justamente capture esas variables, ¿no? En este caso la y es la única variable que me interesa, pero es una variable, como han visto, un poco compleja, digamos, ¿no? Un poco compleja.
No sé si hasta este punto tienen preguntas, comentarios. Ya. Eh, tenían como tarea... ya, ¿de dónde salió la fórmula del indicador? No, en realidad hay varias aproximaciones de pobreza, ¿no? Como decíamos en la anterior clase, hay varias aproximaciones de pobreza. Y justo la anterior clase, creo que algunas de sus compañeras mostró un enlace donde habían varias mediciones, ¿no? Y cuando uno elige el indicador finalmente, lo debería hacer como que siguiendo dos criterios, digamos, ¿no? Ahí es elegir uno de los indicadores que sean más estándar para medir la pobreza, ¿no? Más convencionales, o elegir algún indicador novedoso, digamos, que explore otras dimensiones de la pobreza, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este primer criterio de la ONU era un indicador de pobreza multidimensional un poco más amplio, que igual tiene su propia fórmula para medir pobreza, ¿no? Y normalmente los que están, ¿no? Por ejemplo, aquí Reagan sostiene que la pobreza es un nivel de consumo que está por debajo de lo que generalmente es considerado mínimo decente. El Banco Mundial define la pobreza como la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Este concepto, normalmente de esta conceptualización nace este indicador de pobreza de Foster-Gray-Torberger, porque justamente establece Z como un umbral de pobreza, una línea de pobreza, el mínimo decente, y el nivel de consumo en este caso se lo construye con Y, ¿no? Que es el ingreso. El ingreso que las personas necesitan para superar una línea de pobreza, y ese es justamente el indicador de Foster-Gray-Torberger, digamos, ¿no? Uno podría explorar acá nuevamente indicadores, ¿no? Indicadores para medir pobreza, ¿no? Indicadores para medir pobreza. De la vez pasada teníamos estos enlaces. Indicadores de pobreza y pobreza más utilizadas, en este caso de la CEPAL. Y en este caso de la CEPAL van a ver que aparece el indicador de Foster-Gray y Tolberker. Aquí, ¿no? Vamos a ver si en esto está. Ya no está de manera explícita, pero esto es el criterio de Foster-Gray y Tolberker, donde la línea de pobreza aquí está poniendo, ¿no? La línea de pobreza, según el Banco Mundial, un dólar punto 25 al día, 2.5 dólares al día, ¿no? Según, ¿no? Sus criterios. Bueno, no están hablando del indicador. A ver, tal vez métodos para medir pobreza del Ministerio de Economía de Perú. Aquí, por ejemplo, ¿no? La pobreza monetaria se define como insuficiencia de recursos monetarios. Para ello se elige un indicador de bienestar y parámetros. Se elige una línea de pobreza. El método de la línea de pobreza habla de cómo construirla. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Perú, el método de la línea de pobreza cae en los indicadores de Foster-Gray y Tolberker, ¿no? Donde están las variables, habla de algunas ventajas y desventajas. Y si uno pone indicador Foster-Gray-Tolberker en Wikipedia, seguramente le aparecerá esto, ¿no? El índice de pobreza de Foster-Gray-Tolberker. Entonces es como, el procedimiento es tratar de buscar indicadores convencionales, ¿no? Relativamente aceptados,
y plantearlos, ¿no? Y plantearlos para ir elaborando todo el cuestionario, ¿no? Adicionalmente, en esta parte, nosotros podríamos incluir en nuestro cuestionario preguntas de control, digamos, ¿no? Con esto voy a poder conocer, voy a poder tener una idea de la pobreza de mi población, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero medir indicadores de pobreza en la población estudiantil de la carrera de trabajo social, digamos, ¿no? Y aparte de esto, yo ya podría incorporar preguntas de control. Edad, sexo, tal vez zona en la que vive o municipio en el que vive. Podríamos preguntar nivel de educación de los padres, ¿no? Del padre, de la madre, tamaño del hogar, que son variables que nos podrían ayudar después a caracterizar la pobreza, ¿no? Podríamos encontrar que, no sé, existen mayores niveles de pobreza en esta zona respecto de esta zona, digamos, ¿no? Existen mayores niveles de pobreza según la educación del padre o de la madre del hogar, ¿no? Podría preguntar también tal vez si los estudiantes trabajan o no. Podríamos tener, ¿no? La pobreza en los hogares de los estudiantes que trabajan desde esta forma y en los hogares donde los estudiantes no trabajan es de esta forma, ¿no? Uno podría ya empezar a elaborar diferentes criterios para construir esto, ¿no? Pero el centro o el núcleo de nuestra pregunta de investigación, que puede ser en este caso pobreza, ya se construye con esta construcción, con esta conceptualización, ¿no? Preguntas, dudas. Ya. En el caso del empoderamiento, sí, adelante. Licenciado, ¿podría volver a explicar las variables? No lo puedo entender esa parte. Ya. Sí, es un caso particular este, pero pensando, digamos, que el criterio debería ser el mismo, ¿no? Si encuentran empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Habría que encontrar una fórmula muy parecida, o una fórmula, digamos, que nos diga, así se mide empoderamiento, ¿no? En este punto, lo importante, ¿no? Es tener claro en qué momento se mide la pobreza, digamos, ¿no? Para esta fórmula, ¿no? Para esta fórmula, puedo irme, si quieren, acá al de Perú, ¿no? Al de Perú. Dice, ¿no? Y es la línea de pobreza. Y es el gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el individuo, ¿no? Es el ingreso personal. En este caso está haciendo está profundizando más el concepto, dice. O es ingreso o gasto y además es el per cápita del hogar, ¿no? N es el número de personas, de ese está N, digamos. Q es el número total de personas cuyo ingreso o gasto per cápita está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Está Q. En nuestro caso, en nuestra formulita, esta H, digamos, ¿no? Que en el caso de la Wikipedia tal vez faltaría, puedo poner ahí H, ¿no? H es el número total de personas cuyo ingreso o gasto per cápita está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Es el número total de personas cuyo ingreso o gasto está por debajo de la línea de pobreza. Entonces dice que yo debería poner en esta fórmula únicamente a los hogares que han tenido ingresos por debajo del Z, ¿no? A las personas que tengan ingresos por debajo del Z. Entonces Z yo lo voy a conseguir del Instituto Nacional de Estadística, porque ahí están los valores del Z, de esa variable. Y dice que son los ingresos personales. En un concepto un poco más amplio, ¿no? Esta Y podría copiarla de acá, del criterio de Perú, digamos. Y puede ser, es el gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el individuo, ¿no? A veces algunas personas lo miden por el ingreso, ¿no? Por cuánto recibe. Otras personas lo miden por el gasto, por cuánto gasta, ¿no? Son pobrezas a partir de ingreso o pobrezas a partir de gasto, ¿no? Son criterios. En nuestro país la pobreza se mide por ingreso, no se mide por gasto. Pero en otros países se mide por gasto. Y entonces, y ahí dice que es el gasto o el ingreso. En nuestro caso podemos pensar que es el ingreso, ¿no? En el caso de Bolivia se utiliza más el ingreso. No es lo mejor, pero es lo que se utiliza. Entonces, la variable es ingreso. La pregunta es, ¿qué es el ingreso, ¿no?
Entonces ahí uno podría buscar ahí, ¿no? Ingreso, ¿no? Ingreso, medición del ingreso, podría poner otra vez, ¿no? Medición del ingreso. Medición del ingreso. ¿Cómo se deben medir los ingresos? Dice, ¿no? O la medición del ingreso según la CEPAL. Ahí podríamos entrar otra vez en una conceptualización. Y lo que yo he puesto es en realidad una descomposición general del ingreso. ¿No? Es pensando de dónde pueden venir los ingresos de las personas. Los ingresos de las personas pueden venir o de su trabajo, que lo vamos a llamar ingreso laboral, o pueden venir de algo que no sea su trabajo, el ingreso no laboral. En lo no laboral, sus ingresos podrían venir de bonos o rentas, de ingresos por algún alquiler, ¿no? Da algo en alquiler, o de remesas del exterior. Yo les puedo preguntar así a las personas y sumo después todo lo que me respondan y ahí tendría sus ingresos no laborales mensuales. Y para su ingreso laboral, la persona puede ser dependiente o puede ser independiente. Si fuera una persona dependiente, bastaría con preguntarle cuánto es su salario líquido. Y si fuera una persona independiente, habría que profundizar, pero en realidad lo que queremos es cuánto es su ingreso, descontando temas de insumos, productos, servicios, del negocio que esta persona tenga o de su actividad económica que esta persona tenga, ¿no? Y ahí podríamos tener sus ingresos como independiente. Y después deberíamos hacer la suma de todo esto para tener los ingresos de la persona, ¿no? Para tener los ingresos de las personas. A ver, veremos si aquí ha cargado o no ha cargado, ¿no? Incluso, ¿no? Si uno quisiera ser más fino en esta parte de ingresos, y a veces las personas tienen más de un trabajo, ¿no? Tienen 1, 2, 3, 4 trabajos. Y uno debería poder construir eso, digamos, ¿no? Aparte de tener un salario, digamos, es un profesor que trabaja medio tiempo y en su otro medio tiempo es comerciante, ¿no? Entonces podría ser en su actividad principal, puede ser profesor, y su actividad secundaria es ser comerciante, digamos. Entonces es dependiente e independiente. Entonces, deberíamos construir de las dos, digamos, ¿no? Pues ahí son más criterios para profundizar más y más, ¿no? Cómo se construye eso. Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Ahora, en el caso de otras temáticas, puede ser algo muy, muy simple también, digamos, ¿no? Nuestro interés puede estar orientado a otro aspecto, ¿no? En este caso era pobreza y la pobreza es un concepto siempre un poco más complejo, ¿no? Nuestro indicador podría ser simplemente de violencia, por ejemplo, ¿no? Queremos medir si las personas sufren violencia o no, ¿no? Y nuestro criterio puede ser, nuestro indicador podría ser muy sencillo, digamos, ¿no? Puede ser el número de veces que la persona ha sufrido violencia la semana pasada, digamos, ¿no? Y la variable ahí es las veces que ha sufrido violencia, ¿no? Y uno podría decir, bueno, puede ser violencia psicológica, física o sexual. Entonces, en nuestro cuestionario podríamos introducir preguntas que midan esas violencias. En la física voy a preguntar si alguna persona la anterior semana, no sé, la ha golpeado, le ha arrojado con algún objeto contundente, ¿no? Ha tenido algún tipo de contacto físico que ha terminado en algún tipo de agresión física. En la psicológica podré decirle, ¿no? Si la semana pasada, no sé, ha sido agredida verbalmente o ha sido, no sé, agredida de alguna forma que la ha alterado psicológicamente y en lo sexual también, digamos, ¿no? Entonces podría ir construyendo preguntas que ahonden en esas dimensiones en el tema de violencia, ¿no? Y podría preguntar si ha sufrido y cuántas veces ha sufrido, ¿no? Ahora, la manera de preguntar, dado que es un tema sensible, entonces ahí un poco variará o cambiará, ¿no? Pero ahí nuevamente el indicador es el que nos va a definir, ¿no? El indicador podría ser simplemente un conteo, ¿no? Número de veces, número de actos de violencia, ¿no? Sufrido la semana pasada, digamos, ¿no? Ese podría ser el indicador, que sea simplemente un contador. El camino correcto para hacer eso debería ser, ¿no?
busco en internet, si quieren, indicadores, ¿no? Indicadores para medir violencia, ¿no? Violencia, digamos, contra las mujeres, ¿no? Aquí, México tiene indicadores de violencia para medir, ¿no? Aquí hay otro que dice indicadores sobre la violencia contra la mujer, sistematización, análisis de indicadores, igual relacionados a violencia contra la mujer, indicadores utilizados en el monitoreo, y podríamos ir viendo, digamos, ¿no? Ahí, ¿no? Indicadores de violencia hacia las mujeres con enfoque de género. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Este es un buen enfoque porque lo que nos dice es, bueno, el indicador se llama personas que admiten sufrir violencia por parte de su pareja. Las variables son de este estilo, ¿no? Fuentes de datos, registros oficiales, encuestas, ¿no? En nuestro caso estamos más enfocados en encuestas, ¿no? Porque uno podría venir violencias a partir de registros administrativos y eso es irse, digamos, a la policía y contar los casos de violencia familiar que se han reportado y sacar una estadística de eso, digamos, ¿no? En nuestro caso queremos construir esa variable, ¿no? Así que capaz que mucho de esto no funcione muy bien, pero habría que buscar, digamos, las formas para medir eso, ¿no? Podemos tener una encuesta de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Y hay varios, ¿no? Hay cuestionarios que sugieren. De estos cuestionarios habría que buscar si tienen sus indicadores para ver cómo se construyen sus indicadores y cómo está, digamos, cómo están las preguntas redactadas pensando en esos indicadores, ¿no? Ese es un poco el camino. Pero ahí depende de la temática que ustedes elijan, van a ver que hay es todo un mundo, digamos, entrar en esto de los indicadores y los cuestionarios. No es algo tan inmediato, ¿no? Ese es el mensaje que debería quedar, que es un proceso conceptual, es un proceso de búsqueda, es un proceso justamente de discusión para entender cuál es la mejor aproximación en algunos casos. Aquí, por ejemplo, está su cuestionario, ¿no? Que tiene alrededor de 67 preguntas, ¿no? Uno asumiría que dentro de estas 67 preguntas, con muchas de estas preguntas se construyen variables y con esas variables se construyen los indicadores para medir pobreza, ¿no? No solamente debería ser, tengo la pregunta y saco una tabla o saco un gráfico y ya está, ¿no? O sea, normalmente el proceso estadístico por detrás es que con esto se construyen indicadores que nos van a permitir responder nuestra pregunta de investigación, ¿no? Esa es básicamente la idea en este punto. Ya, entonces pasaremos al siguiente punto. Gracias, licenciado. Ya, listo. Pasaremos al siguiente punto. Este es el proceso recomendado, ¿no? Para hacer esto. Normalmente es práctica hacer esto. Como ustedes están en una carrera justamente con un enfoque social, es muy probable que esta actividad la vayan haciendo durante toda su carrera, ¿no? Definiendo justamente cómo medir algo, cómo conceptualizar y cómo obtener esa información de las personas, ¿no? Así que ese concepto lo van a tener siempre. Mi recomendación es ir siempre desde la revisión de la literatura hasta el cuestionario, no al revés, digamos, ¿no? Hay un error bastante común que es, bueno, yo voy no sé, queremos hacer un estudio sobre violencia, entonces ya empezamos a anotar las preguntas, ¿no? Voy a preguntarles, pregunta A, pregunta B, digamos, empiezo a escribir las preguntas y yo hago el cuestionario, sin un marco conceptual, sin definir indicadores, ¿no? Y normalmente ese tipo de estudios no llegan muy lejos, digamos, porque pueden tener muchos errores de conceptualización, pueden estar muy desordenados, ¿no? Y lo mejor siempre es partir de la conceptualización y bajar, ¿no? Entender qué es violencia, qué dimensiones hay, cómo se las puede medir, y recién bajar un instrumento y construir el cuestionario, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Quiero, no sé, medir el bullying en las escuelas, digamos, ¿no? No puedo entrar directamente a hacer el cuestionario y poner, ¿no? Recibes bullying, digamos, ¿no? Tengo que entender qué es el bullying, qué dimensiones pueden tener,
qué aspectos pueden considerarse, ¿no? Y empezar a ahondar, digamos, ¿no? Al parecer había habido bullying de pares, tal vez de profesor a estudiantes, entre estudiantes, eh, ¿no? Vinculados de muchas formas, y puede empezar a hacer ya recién ahí bajar hacia las preguntas, ¿no? Y todo eso es parte de este concepto temático, ¿no? Cuando ya estamos en la parte final, que es plantear estas preguntas, ¿no? Cuando ya estamos en la parte final, que es plantear estas preguntas, ahí aparece lo que son la tipología o los tipos de pregunta, digamos, tipos de preguntas, ¿no? Los tipos de preguntas. Cuando uno hace ya las preguntas, cuando tiene todo el marco conceptual claro, tiene los indicadores, tiene las variables, la pregunta siempre es, bueno, cómo voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cómo voy a plantear la pregunta? Y el tipo de pregunta, ¿no? Aquí vamos a poner, ¿no? El tipo de pregunta en un cuestionario. El tipo de pregunta en un cuestionario, depende de establecer, ¿no? Depende de establecer la respuesta que uno espera, ¿no? La respuesta que se espera. ¿No? El tipo de pregunta en un cuestionario depende de establecer la respuesta que se espera, ¿no? ¿Qué respuesta yo voy a esperar de los informantes? Están por un lado las preguntas cerradas, ¿no? Por un lado están las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas cerradas con opciones fijas, ¿no? Podemos pensar en un primer grupo de preguntas cerradas con opciones fijas, ¿no? Preguntas cerradas con opciones fijas, aquí puedo poner con una sola opción, ¿no? Bueno, con opciones, preguntas cerradas con opciones fijas de selección única, vamos a poner, ¿no? Preguntas cerradas con opciones fijas de selección única. Estas son un tipo de preguntas donde esperamos que las personas solamente nos digan una sola respuesta, ¿no? Digamos, ¿cuál es su estado civil? ¿No? Casado, soltero, viudo, divorciado, digamos, casada, soltera, viuda, divorciada. Pues esperamos una sola respuesta. Esa es una pregunta cerrada porque las respuestas que vamos a obtener son fijas y las conocemos previamente. Va a estar casada, o va a estar soltera, o va a estar divorciada, o va a estar casado, soltero, divorciado. Y además solamente va a responder una de esas opciones. No puede ser soltero y casado a la vez, digamos. No puede estar viudo y divorciado a la vez, digamos, ¿no? Entonces, el primer grupo de preguntas son esas, ¿no? Preguntas cerradas, ¿no? Este concepto de cerradas, vamos a pensar que las opciones de respuesta nosotros la definimos previamente. ¿Cómo la definimos? Con opciones fijas. Nosotros damos las opciones, ¿no? Las opciones fijas y solamente esperamos una única respuesta, ¿no? Selección única. Muchas de esas preguntas pueden ser esto el sexo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su sexo? ¿Hombre o mujer? ¿No? Hombre o mujer. Es distinto a una pregunta de género, digamos, ¿no? Donde ahí podría tener más opciones, ¿no? En sexo sería hombre o mujer, ¿no? Es una pregunta cerrada con opciones fijas de selección única. En este caso yo les podría preguntar igual, ¿no? ¿Cuál es el semestre? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el semestre en el que cursa actualmente, ¿no? Hasta esa podría no ser necesariamente una pregunta de selección única, ¿no? Pero a ver, podemos algunos ejemplos de las preguntas de selección única. Y vamos a pensar en algunos dos ejemplos. Pero esas son las primeras tipos de preguntas, ¿no? Preguntas cerradas con opciones fijas de selección única. Las otras son preguntas cerradas con opciones fijas de selección múltiple, ¿no? De selección múltiple.
donde igual es una pregunta cerrada de las cuales conocemos las respuestas previamente, ¿no? Tenemos las categorías de respuestas y le damos la opción al informante de que marque más de una vez, digamos, ¿no? Le podemos preguntar, la semana pasada usted sufrió alguno de los siguientes eventos, ¿no? Por ejemplo, no sé, robo en la calle, digamos, ¿no? Eh, no sé, intento de asalto, agresiones físicas, digamos, ¿no? Podría uno marcar más de una opción y nosotros ponemos esas alternativas, por decir, ¿no? Ahorita vamos a pensar en estos ejemplos. Primero pondremos las preguntas, ¿no? Preguntas cerradas con opciones fijas de selección única, preguntas cerradas con opciones fijas de selección múltiple. Después están las preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas. En estas preguntas abiertas uno espera justamente lo que venga, digamos, ¿no? Las preguntas abiertas. Una pregunta abierta, por ejemplo, es ¿cuál es su edad, digamos, ¿no? Tenemos un rango de opciones, pero es una pregunta abierta finalmente, ¿no? Es una pregunta abierta numérica, digamos, donde esperamos que la respuesta sea un número. Hay preguntas abiertas de tipo texto, ¿no? Y que puedan ser muy, muy genéricas, ¿no? Las preguntas abiertas podrían ser esperando un número, ¿no? Numéricas como la edad, digamos. O podrían ser de tipo texto, donde yo le puedo preguntar a la persona, ¿cuál cree que es el mayor problema en su país? Digamos, ¿no? Una pregunta abierta muy grande, ¿no? De tipo texto. Yo le podría preguntar, ¿a qué se dedica la empresa en la que usted trabaja? Y me podría dar una descripción, ¿no? Es una empresa que hace esto, 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 esto y esto, ¿no? En una pregunta abierta numérica podría ser simplemente ¿cuál es su edad? ¿Cuál es el ingreso que usted tiene? ¿Cuántas horas usted trabaja? Son abiertas, pero la ventaja es que la respuesta que nosotros esperamos es de tipo numérica, ¿no? Así que está acotada de ciertas formas, ¿no? Y se la puede controlar, ¿no? Se la podría controlar de algunas formas. Después existen variaciones, ¿no? Podemos pensar que estas son las tres más importantes, digamos, ¿no? Más importantes. Porque después existen combinaciones, ¿no? Hay las preguntas cerradas con opciones fijas de selección única y además que son semiabiertas, digamos, ¿no? Porque aparte decimos, no sé, le damos la opción A, B, C o le decimos especificar, digamos, ¿no? ¿Está de acuerdo con esto, sí o no? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Le damos más opciones para que escriba una posible pregunta abierta, ¿no? Puedes pensar que existen estos modelos mixtos, digamos, ¿no? Ahí, para ese cometido podemos mencionar acá, ¿no? Para las preguntas cerradas, ¿no? Para las preguntas cerradas, es posible volverlas, ¿no? Volverlas semiabiertas o semicerradas, ¿no? Semiabiertas. Cuando se incluye, ¿no? Se incluye opciones como especificar, ¿no? Opciones como especificar, opciones como especificar, eh, eso digamos, ¿no? Cuando se incluyen opciones como especificar. Como especificar o cuáles, ¿no? O bueno, especificar por el momento, vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Ya, además, ¿no? En el caso de las preguntas cerradas, ¿no? En el caso, vamos a poner aquí otra cosa, ¿no? En el caso de las preguntas cerradas de selección única, ¿no? De selección única, existen, ¿no? Existen, a ver, en el caso de las preguntas cerradas de selección única,
Son bastante populares, pondremos, son bastante populares las preguntas que incluyen escalas, ¿no? Que incluyen escalas. ¿No? Para las preguntas cerradas con selección única, hay bastantes aproximaciones con escalas, ¿no? No sé, quisiera que usted me diga de las diferentes actividades en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 es muy bien, ¿cómo se siente hoy, digamos, ¿no? Del 1 al 10 podría decir, ¿no? O en un tema de evaluación, digamos, ¿no? Para el docente X, quisiera que me diga en una escala del 1 al 5, digamos, valoraciones respecto, no sé, su asistencia, respecto a su método didáctico, respecto al material que utiliza. Uno va poniendo esas escalas, ¿no? Esas son las más populares, ¿no? En el caso de las opciones de selección única, ¿no? Ese tipo de escalas son bastante populares, que incluyen escalas, ¿no? Y la escala más popular, ¿no? La escala más popular, la escala más popular es la escala de Likert, ¿no? De Likert, creo que es, vamos a ver. En esto de las escalas hay mucho, ¿no? Hay escalas del 1 al 10, hay escalas del 1 al 5. Pero hay una escala de Likert, ¿no? Las escalas de Likert son preguntas cerradas con opciones fijas de respuesta única que tienen el objetivo justamente de medir, ¿no? De medir intención de las personas respecto a una valoración, ¿no? Y normalmente son escalas de 5 valores, ¿no? Las escalas de Likert van, ¿no? Desde, ¿no? valoraciones positivas hasta valoraciones negativas, y existen variaciones, ¿no? Están esta de muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo. Hay variaciones, a ver si acá se muestra. Aquí está, ¿no? Para el tema de la escala de Likert hay preguntas que están orientadas en acuerdos, en frecuencias, en importancias, en probabilidad, ¿no? ¿Cuán frecuentemente usted hace A, B, C o D, digamos, ¿no? ¿Cuán frecuentemente usted hace algo, digamos, uno puede ir leyendo, ¿no? Muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca, ¿no? ¿Cuán importante es para usted tal acción, ¿no? Muy importante, importante, ¿no? Y el tema de probabilidad. Y en lo de la escala de Likert, la única regla es que son 5 categorías, ¿no? Son 5 categorías que se pueden utilizar de diferentes formas, ¿no? A ver, vamos a ver este grafiquito que parece interesante. Si nos, no sé si están todas las opciones, ¿no? Hay escalas de Likert basadas en emoticones, ¿no? Finalmente, la escala de Likert son 5 opciones que van desde algo negativo hasta algo positivo y depende mucho de lo que uno vaya a utilizar, ¿no? Son bastante fáciles de utilizar, son bastante amigables al momento de cuando una persona responde a este tipo de cuestionarios porque le da una idea, ¿no? de positivo a negativo y puede marcar rápidamente. Y como ven, la escala de Likert está presente para encuestas, digamos, ¿no? Escala de Likert, encuestas, encuestas, encuestas. ¿No? También el métodos de evaluaciones sumarias. Y a ver, vamos a ver si puntuación y análisis, presentaciones, ¿no? Van a encontrar harto de esta escala, pero justamente tiene la idea de darle a las personas una acotada, ¿no? Versión de evaluaciones, ¿no? Desde negativo a positivo y entrando por la indiferencia en el punto medio, digamos, ¿no? Ahora, sobre eso hay variaciones, ¿no? Si uno quisiera utilizar ese tipo de preguntas.
para forzar a las personas a ponerse en un punto, ¿no? La desventaja de la escala de Likert de 5 categorías es que la categoría del medio siempre es indiferencia, ¿no? Es ni acuerdo ni en desacuerdo. Y a veces uno podría pensar que eso puede dar mayor comodidad a las personas para no tomar una posición. Y a veces se recomienda que las escalas sean de 4, ¿no? Para que las dos primeras sean malas, las dos siguientes sean buenas, y cuando la persona tenga que hacer la valoración, revele su preferencia, ¿no? O revele su posición, ¿no? ¿Cómo califica usted al gobierno en las siguientes actividades, digamos, ¿no? Buena, ¿no? O mala, muy mala, digamos, ¿no? Si uno quisiera cortar. Pues ahí la escala de Likert es bastante popular para hacer ese tipo de ejercicios de valoración, ¿no? No vamos a profundizar más de eso, pero hay que mencionar que está ahí, digamos, presente y es justamente parte de las preguntas cerradas con opciones fijas de selección única. Como esas hay varias, ¿no? Sexo, estado civil, eh, no sé, a ver, podemos pensar en algunas más. Ya, a ver, pensando que nos quedan 5 minutos, les voy a pedir que ustedes para la siguiente clase, ¿no? La clase del día jueves, puedan completar, ¿no? No lo voy a poner como todavía en el Classroom, pero sí que piensen en estas preguntas para ver si ha quedado claro y que para la siguiente ustedes formulen preguntas, ¿no? En el área que ustedes quieran. Preguntas cerradas con opciones fijas de selección única. Dos preguntitas. Preguntas cerradas con opciones fijas de selección múltiple. Dos preguntas. Y después preguntas abiertas numéricas y de texto. Dos preguntas numéricas y tal vez dos preguntas de tipo texto, ¿no? Y con eso ya cesaríamos esto de los tipos de pregunta. Y terminaríamos esta parte de la temática mirando algunas opciones para cuestionarios, ¿no? Para armar los cuestionarios. Ahí podemos ver el Google Forms, cómo funciona, o algunas otras herramientas, ¿no? Para empezar a armar esto. Ya, preguntas, comentarios. Licenciado, Sí, adelante. mis compañeros me decían si lo puede subir los videos de la anterior clase. Ah, ya, sí, perdón, se me ha pasado, estaba subiendo, pero se ha desconfigurado una parte al final, estaba tratando de editar para subirla sin problemas, pero sí, yo creo que lo voy a solucionar entre hoy y mañana, y así subo junto con esta clase más. Lo subo. Gracias por la observación. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ah, ya, sí, los apuntes también. Los voy a actualizar los apuntes. Ok, nos vemos entonces, nos vemos el día jueves. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado.